nunca me acuerdo. Pero entonces, a partir de este momento, estamos grabando la sesión. Si alguien no está de acuerdo en grabar la sesión, entonces se tiene que eliminar su parte cuando participa, para que sepan. Entonces, si alguno no está de acuerdo, tiene que manifestarlo. Bueno, muchas gracias. Ok, listo, súper. Voy a compartir. Nada más te agradecería si puedes habilitarme. Ajá. Y ya voy a ponerte a compartir. Ahora sí. Me equivoqué de charla. No es esta. Esta es. Ok. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. La verdad es que a mí me alegra mucho que la industria alimentaria esté interesándose en esto, porque creo que es algo que sí, Adriana tiene razón, que va cambiando bastante, bastante rápido. Adriana, perdón, ahí nada más me escuchan bien, todo está claro. Sonido bien, todo bien. Sí, se escucha todo bien y se ve bien también. Ok. Ha sido interesante porque desde que estamos metidos en temas de empaques, todos los meses van saliendo nuevas aplicaciones. Más bien, tenemos que apurarnos, impulsar un montón y mantenernos actualizados en todas las aplicaciones que van saliendo. Esta charla en realidad son conceptos muy introductorios de economía circular, y la idea es que con esos conceptos introductorios sepamos que todo lo que involucra montar una economía circular, porque al final la economía circular, lo que he ido entendiendo, metiéndome en esto, es que al final todo se traduce en cómo armamos un modelo de negocio en donde empecemos a aprovechar subproductos o cosas que no se aprovechaban o que hacíamos diferente para generarles algún valor agregado, ya sea en temas económicos, en temas de sostenibilidad, que tengan algún beneficio importante. Hay una palabra que para mí es clave, que es que una economía o una empresa puedan ser restauradoras. Mi visión final de una empresa a largo plazo es que ojalá, y yo creo que lo más bonito va a ser, y a mí me encantaría como consumidor, que cuando yo compre algo, que cuando compre un producto, saber que la compra de ese producto genera un beneficio en lugar de generar desechos, sino más bien le genera un beneficio al ambiente. Entonces, esta definición lo que dice es que una economía circular es una economía industrial que por diseño es restauradora y está diseñada para imitar las interacciones naturales que ya suceden en el ambiente y en nuestro alrededor. Entonces, como les digo, economía circular para mí es el modelo de negocio, es cómo armamos un modelo de negocio. Entonces, ¿qué andamos? Bueno, primero, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es cómo una empresa, una persona o cuáles son todos sus procesos, su funcionamiento y cuál es su metodología de hacer dinero. Entonces, por ejemplo, un modelo de negocio de servicios, yo vendo mis servicios a una empresa. Un modelo de negocio industrial, yo tomo productos desde una materia prima y los voy convirtiendo en un producto terminado. El modelo de negocio a mí personalmente es de las cosas que más me van interesando en temas de alimentos, porque cada vez cómo armamos un modelo de negocio tiene que ver muchísimo con la innovación y las nuevas formas de generar dinero. Innovación es una palabra que ahora se escucha cada 10 minutos en cualquier charla o en cualquier cosa, porque hay tanta información que cuando hacemos las cosas diferentes son cuando las empresas logran tener ventajas competitivas. Entonces, voy a entrar a modelos de negocio teóricos de economías circulares, pensando mucho en sistemas alimentarios, como los que nosotros ya estamos acostumbrados a ver o a estudiar, y también pensando un poco en productos o en empaques compostables, que es en lo que yo estoy trabajando, y compostables y o biobasados. Entonces, la imagen de la derecha, esto es una imagen que ejemplifica de manera muy general el reciclaje mecánico, y la imagen de la izquierda es más una imagen que aquí lo que estamos es, aquí la imagen le dice reciclaje orgánico, sin embargo es más, digamos que un poco más química o de conversión. Vamos primero a la derecha, que aquí lo que pensemos en es el reciclaje normal, pero estos son productos biobasados.
eso es todo un tema aparte. O sea, un producto biobasado significa que está basado en fuentes renovables, no necesariamente significa que es compostable. Por ejemplo, yo puedo tener ya polietileno básico, igual al polietileno normal, pero no basado en fuentes petroquímicas, sino basado en almidón, por ejemplo. Pero eso no lo hace que él vaya a degradarse en la naturaleza. Pero bueno, entonces la derecha, pensemos un poco más, el chip, cambiemos a lo que estamos acostumbrados del reciclaje normal. Veamos arriba, tenemos productos que son biobasados, pensemos en una botella que está hecha, pensemos de PET, ya se puede hacer PET de fuentes renovables, ya se puede hacer PET proveniente de almidón. Entonces pensemos en un tipo de PET. Generalmente esto, lo que andamos buscando es que todo lo que sea reciclable vaya a contenedores en donde se recoge todo lo que es reciclable. Esto posiblemente va a pasar a algún tipo de logística que acopia todos esos materiales y los lleva a alguna planta o alguna ubicación en donde se hace un tipo de selección. En esta selección, aquí podemos tener materiales que, por ejemplo, y que eso en Costa Rica casi que no se hace, pero en otros países es muy común que existan materiales que están destinados a quemarse, bueno, o a incinerarse. Y aquí lo que se hace es que se aplican ciertos filtros, pero se aprovecha la energía que sucede de acá. En el reciclaje normal, este producto se puede reciclar, se puede volver a convertir en la materia prima de los plásticos, que son estos granulados, y esto yo lo puedo volver a convertir en materias terminadas. Esta imagen tiene algo interesante, que es que vean que aquí yo puedo sacar algo que no todo lo puedo reciclar. Yo algunas cosas puedo desviarlas hacia otros lugares, como por ejemplo la producción energética. El que más me interesa un poco ahora es el de la izquierda, que el de la izquierda es específicamente en lo que yo estoy trabajando, que ya son en materiales que son biodegradables y compostables. La palabra biodegradable es una palabra que es sumamente tramposa y es muy triste porque, por ejemplo, yo puedo tener una bolsa de basura hecha 90% de plástico, 10% de material compostable, por ejemplo, de almidón, y ya decir que es biodegradable. Y al final esto lo que va a terminar es un montón de microplásticos que hacen el problema, lo están haciendo un poco más grande y más complicado. Entonces, por lo menos lo que yo estoy trabajando son materiales que el 100% de su constitución son compostables y pueden ser atacados por bacterias y pueden ser digeridos por bacterias. Ok, estos materiales, de hecho en este momento estoy en Monteverde y aquí hay como una organización comunitaria en donde ellos ya tienen una instalación de compostaje. Entonces parte de lo que estábamos hablando hoy es, bueno, ¿cuál va a ser la metodología que le vamos a ofrecer a los hoteles y a los restaurantes para que ellos coloquen los materiales compostables? Entonces va a ser un basurerito pequeño, va a ser un estañón que va a estar, no sé, en la parte de atrás donde tienen la basura. Esto estábamos hablando un poco, pero bueno, entonces una vez, perdón, aquí antes de esto, cuando vamos a generar una economía circular a partir de materiales compostables, tenemos dos opciones. Una es irnos a compostaje casero, que es procesarlo nosotros mismos, o otra es ir a compostaje industrial, que es una tercera parte que ya lo hace que lo hacen cantidades más grandes. Aquí en Monteverde lo que estamos intentando es, ya hay una instalación de compostaje semi-industrial. Entonces, estamos haciendo la logística con la municipalidad de este paso de acá, de donde dice el by waste bin, el basurero en donde están los productos biodegradables, quién va a recoger esto y cómo vamos a hacerlo llegar a esta instalación de compostaje industrial. Como les dije al inicio, el tema de economía circular se basa mucho en cómo vamos a armar el modelo de negocio para unir todos estos puntos. Entonces, aquí ya llevamos meses trabajando en cómo vamos a generar esta logística, que muchas veces es de lo más complicado, porque toda logística que se implemente tiene un costo. Entonces, las economías circulares, mucho de lo que se basan es qué costos podemos reducir o qué podemos mejorar o a qué residuo podemos sacarle dinero que nos ayude a financiar todo este proceso. Una vez que llegamos a un compostaje industrial, aquí tenemos dos opciones. Podemos fermentar de manera anaerobia, producir metano, podemos producir biogás o podemos compostar, bueno, podemos degradar estos materiales de manera aerobia y generar compost.
Lo que yo me estoy enfocando un poco más es en el tema del compost, porque es más fácil de hacerlo, requiere menor inversión, entonces se adecua mejor a las características TICAS. Cuando el compostaje es básicamente una metodología de hacer abono orgánico, es degradar los materiales combinando ciertos materiales altos en carbono con altos en nitrógeno. Las bacterias se comen esto, se libera dióxido de carbono, se libera agua, pero aquí lo más importante es que no sucede lo que pasa en los rellenos sanitarios, que en un relleno sanitario tenemos capa sobre capa y los materiales que están abajo se quedan sin oxígeno. Al quedarse sin oxígeno se da una fermentación anaerobia, que esto produce metano, y este metano al liberarse a la atmósfera es causante importante del efecto invernadero. Se estima hasta que un 15% del efecto invernadero se da por la mala gestión de residuos orgánicos. Entonces, este 15% es clave porque entonces ya nos dice que si nosotros lográramos gestionar bien nuestros residuos orgánicos, podríamos tener un efecto contributivo bien importante al efecto invernadero. Bueno, vean que aquí adelante estaba la salida de compostar a nivel casero, y a nivel casero igual lo que hacemos es generar este mismo compost. Otra de las cosas importantes, bueno, este compost posteriormente se va a convertir en plantas, que estas plantas podemos obtener almidón, y que este almidón podemos volverlo a fermentar y producir ácido láctico. Entonces, así es como podemos seguirle dando vueltas al ciclo. Nuevamente, economía circular es cómo armamos este modelo de negocio para poder ir aprovechando todos los subproductos o todos los productos terminados que se vayan a generar acá. Cuando planeamos el flujo de proceso de una planta industrial de alimentos, a lo que yo me acuerdo en tecnología de alimentos, me acuerdo que veíamos principalmente dos modelos. Por temas de inocuidad, pensábamos en una línea recta, o pensábamos, por ejemplo, como en una herradura, en una U, que por aquí entran materias primas y por aquí salen. El tema de la economía circular es, bueno, ya no es una línea recta, sino que tenemos que ver cómo completamos esto, de devolverlo al inicio para poder tener beneficios a nivel ambiental. Una vez que pase el COVID, nuevamente la preocupación número uno de comunidad científica del mundo va a ser el desastre ambiental, que vamos de camino. Entonces, toda nueva constitución de un negocio, de una empresa, yo personalmente creo que ya tiene que ir pensando en, bueno, dentro de 10, 15, 20 años, cuando ya el gobierno me esté solicitando una economía circular, ¿cómo voy a poder yo armarlo? En un sistema circular, básicamente tenemos 3 etapas. De la primera, que ya nosotros trabajamos mucho, que estamos bien acostumbrados y que la estudiamos bastante, es la producción del alimento. En la producción de alimento tenemos un ingreso de nutrientes, un ingreso de materias primas, que esto básicamente lo que hacemos es convertirlo en un producto que va a ir hasta el consumo, que es lo que ya hace, digamos, que nuestro cliente. Y esto es lo que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer, a convertir alimentos, convertir materias primas en productos terminados, en generar valor agregado, que le pueda generar valores económicos, que a partir de aquí se genere una utilidad, que es la que mantiene todo el proceso. Aquí lo que está cambiando muchísimo es, bueno, una vez que llegamos a esta etapa de consumir, ¿qué sigue? A nivel costarricense y a nivel latino, nosotros no hemos tenido nada de educación, y nada es porque es demasiado poco. O sea, con costos nos educaron un poco en reciclaje. Sin embargo, los latinos no hacemos un manejo responsable de nuestros residuos. Entonces, la economía circular se basa, en cómo vamos a generar todos estos otros pasos que nos garanticen un mejor tratamiento de nuestros residuos, y no solo un tratamiento, sino que estos residuos sean materias primas para poder generar dinero de otro lado. De los desafíos más complicados que tenemos en la primera etapa, en la etapa de producción, aquí una de las cosas que se da es el desbalance de nutrientes. Hay un ejemplo interesante que es que ahora no estoy diciendo que por este ejemplo ellos lo estén haciendo mal o no, pero es como para que se den una idea. Pensemos en McDonald's, en las papas de McDonald's. Las papas de McDonald's, no sé si todavía es así, pero hace algunos años casi que la gran mayoría de las papas mundiales de McDonald's se hacían una parte en Estados Unidos, o no sé si la mayor parte era en Canadá. Esto genera que las tierras en donde se producen esta cantidad de alimentos sean tierras que están siendo nutridas exclusivamente para producir papas. Y los condados o los estados en donde se hace esto
tierras que ya se han diseñado para producir esto. Esto a nivel ambiental no es muy eficiente porque lo que hacemos es, a una misma tierra, chupar y chupar y chupar un mismo recurso y una misma cantidad de nutrientes por años, y nada más inyectar, inyectar, inyectar fertilizantes que en una mezcla parecida. Puede que a nivel de producto terminado, de producción de papa, me genere muy bien, genere papas grandes y papas con buen rendimiento, pero a nivel de todo el ecosistema en donde esas fincas de papas están, eso va generando un desbalance de nutrientes. Entonces, eso es en temas de producción, eso es uno de los retos que hay. Sin duda, la falta de tecnología, y sobre todo en países latinos, es bastante fuerte. Nosotros, Fresquita es una empresa agroindustrial y todavía la tecnología que nosotros utilizamos en fincas todavía está a muchos años de diferencia de lo que se utiliza en países desarrollados. ¿Y por qué esto es importante en un sistema circular? Porque el sistema circular al final es el análisis de todo el ciclo. Hay un término que cada vez se va a hacer más común, que es el ciclo de vida de un sistema o de una empresa. Y en el ciclo de vida no es solo los nutrientes, no es solo la materia prima, sino que aquí ya la huella de carbono, la cantidad de agua utilizada, la mano de obra utilizada, todo esto ya se empiezan a hacer cosas que hay que ir sumando. Hacer el ciclo de vida de un producto es bastante complicado porque hay que pensar en un montón de nutrientes, hay que pensar en temas de gases, hay que pensar en temas humanos. Entonces, el hecho de tener poca tecnología, eso hace que el uso de los recursos sea más ineficiente y que haya mayor uso de agua, que haya mayor ingreso de carbono a la atmósfera. Entonces, a nivel de países latinos, nos hace falta meter bastante tecnología a nivel de producción. La falta de inversión también es importante porque la falta de inversión en muchos casos es lo que genera la falta de tecnología. Y la falta de regulación, eso también es clave porque, por ejemplo, en los 29 años que Fresquita lleva funcionando, a nosotros el MAC nos hace visitas frecuentes hasta los últimos 2-3 años. Antes de eso, casi que, y así funcionan muchas empresas nacionales y latinas, su impacto ambiental en muchas veces no está regulado por el gobierno, si está muy regulado por la conciencia de la empresa o por lo que la empresa conozca. Entonces, esto es clave. En Fresquita lo que hemos intentado para, a nivel teórico, no generar estos desbalances de nutrientes, sino es no generar, por ejemplo, uno de nuestros mayores productos es lechuga, es no hacer plantaciones gigantescas de lechuga, porque esto lo que hace es que los terrenos se vayan cansando más y que a largo plazo no generan productividad tan buena, sino más bien es que en una misma zona geográfica, que eso es mucho del principio de la agricultura orgánica, en una misma zona geográfica podamos tener bastantes productos que una vez que se generó la cosecha, todos los desechos que quedan puedan mezclarse y puedan aplicarse como un tipo de compostaje o abono orgánico en todas las áreas, y esto genera una mayor homogeneidad de nutrientes en esa área. A nivel de consumo, al final este tipo de desbalance de nutrientes, mucho de lo que lo ha ido generando son las tendencias de consumo. A nivel de países desarrollados, la cantidad, por ejemplo, de proteína que se consume es totalmente desbalanceada con la cantidad de proteína que un humano necesita. La cantidad de carne que come un brasileño o que come un estadounidense es muchísimo más del que come una persona en India. Y nuevamente, pues a nivel macro, esto va generando desbalances de nutrientes en algunas áreas geográficas. Esto puede verse muy micro, muy macro. Algo que también está pasando es que, vean, si no me equivoco, bueno, es que ahí sale cortada la imagen, discúlpeme, pero en cada una, el que está un poquitito más oscuro, si no me equivoco, es proyectado para 2022 y el que está un poquitito más claro de cada una de las barras es como estaba en 2012. Entonces, por ejemplo, aquí lo que la imagen quiere dar a entender es cómo en diferentes zonas geográficas se dan aumentos gigantescos
en la producción de un producto específico y no necesariamente se da por cosas demográficas. Entonces, en el mundo están sucediendo muchas cosas así. La falta de educación tiene que ver mucho con esto, porque como les digo, inclusive ha habido una tendencia de que proteína, y eso no necesariamente es así. Entonces, a nivel de educación, todas las tendencias que se vayan dando a nivel de nutrición van a ir afectando mucho este posible desbalance de nutrientes y cómo tenemos que ir armando las cadenas atrás. Esto es tal vez a lo que más quería llegar, que es tal vez lo que es un poco, que como tecnólogos de alimentos somos un poco más ajenos, que es en el tratamiento de los desechos. Nosotros ya conocemos mucho sobre producir alimentos, sobre consumo, sobre tendencias, pero el tema de tratamiento de desechos es en lo que yo creo que es un poco más nuevo para nosotros y nos va a tocar meternos. ¿Por qué nos va a tocar meternos? Porque todos los nuevos materiales que nosotros vayamos utilizando van a ir muy influenciados sobre cómo es su disposición o qué tecnología se necesita para disponer de estos materiales. Entonces, a nivel de nosotros, tecnólogos de alimentos, empezar a conocer qué tan degradable, qué tan mezclado está el empaque con otras capas. Si esta capa es reciclable, esta otra es reciclable, pero al estar pegadas ya son reciclables. Y más importante, puede que sí sean reciclables, pero puede que sean reciclables en China y puede que no sean reciclables en Costa Rica, y menos reciclables en mi comunidad en el Cuarco de Cartago. Entonces, saber bien cómo interacciona este material de empaque que yo estoy utilizando o este producto al final de su vida útil, ya sea en un relleno sanitario, en una planta recicladora o en una estación de compostaje, va a ser clave en el diseño del material o del producto que nosotros como tecnólogos de alimentos hacemos. A nivel de desecho, aquí también tal vez lo que yo diría que es el pero número uno que tenemos latinos son dos cosas. Una es falta de educación y otra es falta de infraestructura. Nuevamente, nosotros no nos educaron a manejar materiales y no tenemos la infraestructura para hacerlo. Y a nivel de lo que yo trabajo, eso es lo más retador. En el caso de Monteverde, es una de los lugares que tomamos como punto de partida para este tipo de proyectos, porque Monteverde ya existe hoteles y restaurantes, bueno, ahora están de muchos cerrados, pero aquí antes de la pandemia ya existía una cultura súper alta de reciclaje, en temas de sostenibilidad, de valor agregado. De hecho, el turismo de aquí es totalmente acaparado, o era antes de la pandemia totalmente acaparado de europeos, porque los europeos son muchos los que valoran este tema de la diversidad ambiental, de que se dé un buen manejo de los recursos. Desde el año pasado, aquí ya, no hombre, ellos empezaron, no sé si fue hace como 15 años, que ya se hizo una comitiva que ya está integrada por gente de la Reserva Natural, junto con gente de la municipalidad, junto con dirigentes municipales, en donde ya ellos hacen un planeamiento de cómo van a desechar ellos los recursos. Hoy andamos en un compostador que ya está funcionando hace rato, y este compostador se puso a funcionar, creo que el año pasado, financiado por las reducciones de costos que está teniendo la municipalidad en la gestión de residuos. Entonces ya ellos van muy adelante en esto y lo que estamos intentando es nuestros empaques ponerlos a funcionar en una economía y en un lugar como este para que sea como un punto de partida, un ejemplo de cómo Costa Rica podría manejar de mejor manera sus empaques. Definitivamente el capital siempre va a ser escaso, sobre todo cuando en el manejo de basura, hacer plata es difícil y esto genera que la disponibilidad de recursos económicos y de recursos de bancos tampoco sea fácil. Aquí nos sucede también el greenwashing, es importante. El greenwashing, nosotros le decimos a todas las mentiras que hay, que se generan, me parece que se empezaron a generar en los 90s, que es, por ejemplo, con lo biodegradable. Este celular, yo puedo decir que es biodegradable en, no sé, en 1000 años, no sé cuánto durar, pero termina siendo biodegradable porque en algún momento se va a degradar. Ya en el mercado, y eso sí también trato de toda charla de decirlo para que ustedes lo identifiquen,
vayan a un supermercado y ahora vean el montón de bolsas de basura que están en góndolas que dicen que ser biodegradables. Y al final, biodegradables, yo puedo tener biodegradables desde una estrella, que una estrella, yo puedo tener un material que sea 10% almidón, 90% plástico y ya decir que es biodegradable, y eso es lo que está pasando en los supermercados, y ahí y la regulación al respecto en Costa Rica es totalmente ausente. Entonces, por ejemplo, nosotros ya decidimos por ahora en el próximo año no meternos en nada de bolsas de basura porque es imposible ir a competir contra a precios de bolsas plásticas, y la verdad es que el consumidor no tiene la educación para saber discernir entre materiales certificados o compostables o solo materiales que son biodegradables, porque la palabra biodegradable es todo al final. Entonces, falta de regulación y educación hace que nosotros no podamos colocar en el mercado materiales que son muchísimo más responsables con el ambiente de lo que ahora están. Y también, por ejemplo, aquí se vende ya bolsas biodegradables de basura en todos los supermercados, que al final no sabemos muy bien qué va a pasar con eso a nivel ambiental, porque cuando tenemos una parte que es plástica, con una palabra que sí es compostable, cuando se va a la parte compostable, esta parte plástica puede que termine en microplásticos y que haga el problema muchísimo mayor. Entonces, es un poco triste. Y el tema de tratamientos de desechos, al final, en nuestra industria, cuando estemos trabajando, el reto grande va a ser en cómo convertimos estos desechos en posibles materias primas. Ok, entonces, posibles soluciones o qué estamos haciendo nosotros para lograr convertir estos desechos en materias primas. Ok, a nivel de producción, y ahora estoy seguro que todos lo escuchan, el tema de consumo local, ya no se volvió solo una tendencia, sino que, por ejemplo, a mí ya en Monteverde ya nos dicen, bueno, no, pero es que a mí no me gustaría comprar materiales que vengan desde China porque tienen una mayor huella de carbono de estos cuales se hacen en Latinoamérica. A nosotros nos gustaría utilizar más de esos. En Fresquita, algo de lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, el agua de pipa, todos los cocos y las pipas vienen de Río Frío, Guapiles, por esas zonas, y nosotros lo procesamos en Cartago. Ahora ya no vamos a procesarlo en Cartago, sino que inicio el próximo año vamos a poner la planta de jugos en Guapiles con la idea de disminuir muchísimo los costos de transporte. El solo hecho de ahorrar los costos de transporte cubren y genera una ganancia, utilidad, una ganancia adicional, pero cubren todo el costo de ir a fabricar y poner una planta allá. El solo hecho de ganarnos eso, y a nivel ambiental genera un gran beneficio. Todas las políticas que sean no monocultivos, sino que haya una alta diversidad de productos en una misma zona geográfica, generalmente son mejores. El tema de también en industria alimentaria es interesante porque sucede que cuando una empresa crece un montón, que se genera una misma planta de producción que hace un solo producto y hace cantidades gigantescas de ese producto. A nivel de la teoría de economía circular, puede que esto vaya cambiando un poco y que más bien sea mejor para el ambiente, lugares en donde se haga más cantidad, un lugar que haga mayor diversidad de productos. A nivel de consumo, el consumo está cambiando radicalmente porque conforme se va educando más el consumidor, así van generando diferentes tendencias. Y cada día hay un consumidor muchísimo más educado. El consumidor que está hoy en el mercado es un consumidor muy diferente al consumidor que estaba en el mercado hace 15 años. Y esto va a generar, sin duda, cambios fuertes en toda la parte de atrás. El tema de educación, de temas ambientales y de manejo de desechos hasta dietas, eso va a ser clave, porque como les decía, la dieta promedio de un país desarrollado tiene una cantidad de proteína que puede ser hasta 3, 4 veces de lo que una persona en realidad necesita. Y tal vez esto es lo más importante, que es el tema de tratamiento de desechos. Okay. Cuando generamos el tratamiento de desechos, y cómo vamos a analizar el tratamiento de desechos en una empresa, aquí nosotros tenemos que agarrar nuestra empresa y decir, bueno, nosotros producimos, producimos galletas. Y digamos que en esta etapa de hornos de secado, aquí tengo una gran cantidad de salida de calor. Okay. Tengámoslo en mente, anotemos que aquí hay una salida de calor.
Después de esto, aquí en esta otra etapa ya de empaquetado, tenemos una salida importante de materiales cortados que la máquina de empaque, que la máquina desecha, ¿ok? Empecemos a tomar en cuenta que aquí tenemos una salida de este tipo de productos. Después de aquí van a las cajas, armado de cajas. Bueno, en el armado de cajas tenemos la salida de este producto. Entonces, el tratamiento de desechos va a involucrar ir a hacer ese diagrama total de mi producto y yo empezar a saber, bueno, con este calor que salía de los hornos, aquí estamos viendo que este calor definitivamente podemos capturarlo en este equipo y esto posiblemente, todos estos ahorros que vayamos haciendo son la clave sobre cómo poder financiar las economías circulares. Entonces, siempre la idea es que todo desecho que generemos, vayamos pensando qué valor económico podemos darle. El tema energético es el que más uno de los que más se ha desarrollado. Entonces, ya en temas energéticos ya hay muchas tecnologías de que, bueno, aquí estoy soltando bastante calor, esto sin duda voy a poderlo utilizar en otro producto. Va a ser clave la regulación que favorezcan estas iniciativas. Ok, les doy un ejemplo. Cuando nosotros importamos una bolsa, esa bolsa yo pago aproximadamente un 23% de impuestos por adelantado de una importación. Entonces, por ejemplo, ahora trajimos una línea de bolsas de España que fue una inversión de materia prima como de $16,000. Cuando eso llega al país, hay por lo menos $8,000, $7,000, $8,000 adicionales que yo tengo que pagar de contado en el momento en impuestos. Eso hace que yo solo pude comprar una cantidad muy limitada de bolsas. Si no hubiera tenido que comprar esa cantidad si no tengo que pagar esa cantidad de impuestos, hubiese podido comprar un 24% más de materiales que van a ir a sustituir plástico al mercado. Entonces, no digo que yo, porque estoy en esto de compostable, tienen que darme un beneficio a mí y no voy a pagar impuestos. No, pero yo personalmente creo que los impuestos a los materiales que entran al país deberían ser diseñados y deberían ser establecidos según qué tan fácil es procesar un material o qué tan rápido él se reintegra al ambiente, y no en función de qué interés económico favorecen. Entonces, a nivel de regulación, aquí es tal vez donde yo diría que es de los mayores retos o barreras que en este momento estamos teniendo como empresa para poder crecer, porque inclusive nosotros pagamos más impuestos de lo que paga la empresa promedio que vende plásticos en Costa Rica. Porque simplemente son materiales que ni siquiera están hasta bien regulados o son nuevos. Entonces, vieran que inclusive es hasta triste. O sea, yo me huevo cuando uno dice, y ahora pagar $8,000 en impuesto solo para que el producto entre al país, y tras de eso el impuesto de venta hay que pagarlo hasta por adelantado. Yo tengo que pagar el impuesto de venta hoy de lo que voy a vender dentro de 6 meses. Entonces, vieran que a nivel de regulación es un reto gigantesco. En empaque, creo que, bueno, yo sé que ya Inteco ha estado trabajando en esto bastante, pero en empaque, ¿cómo está definido cómo desechar un empaque en una bolsa? Es así, o sea, es mínimo. Es más, aquí tengo un desodorante. Bueno, y esto no dice nada si es reciclable o no, qué hace, si puede o no reciclarlo. Ya hay que meternos más fuerte en regulación. Ahora sí, ya el tema de qué tan degradable o qué tanto impacto ambiental tiene un material de envase, no sé por qué, no entiendo por qué estamos tan atrás. Si el consumidor ya le interesaría muchísimo más saber qué tan degradable es su material. Yo creo que eso va a ser algo que hasta va a empezar por misma, y que nosotros estamos intentando hacer, que más bien ahora es en los empaques, colocar muy claramente los beneficios que ellos tienen a nivel de degradación. Aquí hace falta mucha regulación también. Y lo otro son los desechos post-consumo. Nosotros en este momento agarramos todos nuestros desechos orgánicos y los tiramos en la basura normal, de la basura normal que va para el relleno sanitario. Esto es una irresponsabilidad en realidad, porque no hay razón para que los residuos orgánicos tengan que llegar al relleno sanitario. Esto hace que todo el sistema de recolección de basura sea más lento, sea más caro, sea más malo para el medio ambiente. Entonces, ya
hay que hacer a que la gente y que las empresas seamos responsables de nuestros propios residuos. Al final no es tan difícil y no es tan complicado. Y nuevamente, si esto se hace bien y se diseña bien, cuando una comunidad empieza a compostar, los ahorros que tiene la municipalidad en la gestión de residuos son bastante fuertes. Entonces, es un tema también de que empecemos a regular esto. Estos eran los conceptos básicos que quería mencionarles. No sé, Adriana, entonces aquí sí quedo totalmente abierto a preguntas o si en algo específico de lo que estamos haciendo quieren que nosotros ahondemos. Gracias, José. Muy, muy buena tu presentación. La verdad que me quedaron mil cosas, o sea, como súper interesantes, de cosas innovadoras que se pueden traer, etcétera, además de mil dudas. Tenemos dudas en el chat y también hay una persona con la mano levantada. Voy a leer primero una de las preguntas del chat. Bueno, esto a mí me parece una muy importante pregunta, que es, digamos, ¿qué determina que un envase sea compostable o que sea solamente reciclable? Ok. En temas de compostabilidad, tenemos dos ramas principales. Tenemos los empaques que son compostables a nivel industrial y tenemos los empaques que son compostables a nivel industrial y a nivel casero. A lo que hemos ido viendo aquí en el país, casi que los que definen, el factor que define la compostabilidad de ese material o qué tan rápido él se degrada es principalmente grosor. Cuando trabajamos con PLA, con celulosa, con PBAT, con PBS, con fibra de caña, con fibra de bambú, que son los materiales que más hemos estado trabajando, al final los materiales certificados para compostabilidad casera y los que más degradamos en compostadores caseros son los más delgados. Cuando ya tenemos un vaso de PLA, una bolsa de PLA de 40 micras o menos, siempre la podemos degradar sin problema a nivel casero. Cuando tenemos un vaso que ya es rígido, que ya es más fuerte, a nivel casero sí cuesta bastante más. Para que algo sea certificado compostable, tiene que degradarse en una instalación de compostaje industrial en 180 días o menos. Esto lo estamos tomando con base en la normativa europea, que es como una de las que se está tomando como ejemplo a nivel mundial. Entonces, nuevamente, tiene que pasar en una instalación de compostaje industrial, tiene que degradarse en menos de 180 días. El tema del reciclable es bien complicado porque cuando se da el reciclaje, cuando reciclamos un material, es importante que el producto final que tengamos tenga una alta pureza para que después cuando él ingrese de nuevo como materia prima, necesitamos materias primas de alta pureza. Lo complicado con el reciclaje es que el reciclaje no es infinito. El compostaje digamos que sí, pero el reciclaje no, porque el reciclaje, en cada etapa del reciclaje, el material se va ensuciando, va perdiendo pureza, va perdiendo algunas cualidades. Entonces digamos que el reciclaje es un poco más amplio, el reciclaje es más teórico, pero a nivel de compostaje sí es esto de que en 180 días él tiene que haberse degradado totalmente por acción microbiológica en una instalación de compostaje industrial. Perdón, pero nada más como para aclarar, ¿verdad? Digamos, cuando es compostable quiere decir que se degrada en el medio, digamos, y vuelve a la cadena, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que, digamos, que llega a la tierra. Pero reciclable quiere decir que cogemos el plástico, lo derretimos y lo volvemos a hacer botellas, digámoslo así. Exacto. Entonces, digamos, son como conceptos diferentes. Sí, perdón, discúlpame, y digamos que en el reciclable el material termina siendo lo mismo que fue al final. Lo interesante del compostable es que yo inicialmente puedo tener PLA y después ese PLA al final de la línea puede convertirse en una planta que fue alimento de una vaca y que terminó siendo una proteína y ya no tiene nada que ver con PLA. Entonces en el compostaje es más un reciclaje de nutrientes y una conversión química, en el compostaje, y en el reciclable, digamos que sí el material sigue siendo el mismo. Exacto. Ok, tenemos otra consulta que dice que para empaques de almidón, ¿cómo se asegura la inocuidad del empaque y del alimento que contiene? Explicarles un poco ahí cómo se produce. Sí, ok, vieran que eso está bien interesante y estamos empezando con una estudiante de ingeniería en biosistemas, también de la UCR, a empezar a analizar las interacciones que tiene, por ejemplo, el almidón con el alimento. Ok, la inocuidad del empaque, vieran que no es tan complicado porque durante todo el proceso
de polimerización y de la producción del PLA se pasa por temperaturas muy altas que aseguran inocuidad. Cuando logramos un PLA con una pureza bastante alta, arriba del 98%, generalmente ya es un producto que es inocuo por su naturaleza, por su forma de hacerlo. Ya aquí todo el tema de buenas prácticas que se generen después de la producción del PLA en sí, después de estas temperaturas, son los que me van a asegurar esta inocuidad. Lo importante en el caso del PLA, algo interesante es que a pesar de que él es respirable y que él deja que ingrese vapor de agua y oxígeno al interior de la bolsa, esta porosidad no es lo suficientemente grande para que ingrese una bacteria. Entonces, el tema de inocuidad no va siendo tanto problema. Otra de las cosas que estamos investigando es, ok, tenemos el PLA, empacamos, no sé, unos chips en PLA, ok, durante el proceso de empaque, hasta dentro de 6 meses, cuando, no sé, el consumidor se lo comió, este PLA le generó algo al alimento que pudo comprometer su inocuidad. Teóricamente no, porque teóricamente lo que podría tener son residuos de ácido láctico que hasta a nivel sensorial deberían ser imperceptibles, pero es algo de lo que estamos investigando en este momento. A nivel teórico no hemos encontrado problemas severos de inocuidad. Han estado más relacionados a que, por ejemplo, en el caso del PLA, como aquí tenemos el posible ingreso de vapor de agua, si aquí yo empaqué harina, puede que se me haga un hongo. Y esto sí, ya al futuro sí podría tener sí podría tener implicaciones de inocuidad. Entonces, casi que todo material que pasamos de plástico normal a material compostable, hay que entrar a validación microbiológica, hay que entrar a validación sensorial, hay que empezar todo el análisis de vida útil porque es como tener un producto nuevo. Hay montones de preguntas. Preguntan aquí que si disponen de una matriz para medir la efectividad de la cadena y cuáles indicadores poseen o puede poseer esta matriz. No sé si... Ok, una matriz en sí no tenemos nosotros, sin embargo, he estado investigando ya hay varios tipos de software que ellos se encargan de analizar ciclos de vida de un producto o de una cadena. Entonces ya hay software en donde uno puede ir diciendo, ok, tengo una etapa de producción en donde estoy liberando, no sé, tantos BTUs, o donde estoy liberando tantas toneladas de desechos. Después el producto pasa acá, en esa tonelada estoy metiendo dióxido de carbono con esto y como residuos son tantas toneladas de dióxido de carbono o tanto de agua. Entonces sí ya están apareciendo en el mercado y yo creo que esta es una rama que como tecnólogos de alimentos va a ser súper interesante en el futuro de especializarse en ciclos de vida de un producto y poderle ir a vender a la empresa de, hey, vean, usted quiere ser carbono neutral, si quiere yo le analizo a usted el ciclo de vida de su producto, ya hay software que los ayudan a hacer esto y eso va a ser un servicio, yo creo que de alta demanda en el futuro. Ok, aquí hay dos dudas que las voy a unificar, que es si existe en Costa Rica infraestructura industrial para hacer el proceso de compostaje, pero también preguntan que si ya existen empresas en Costa Rica que estén dando estos servicios de compostaje. Ok, infraestructura industrial totalmente formal como la que hay en Europa o en Estados Unidos, no hay. Pero, por ejemplo, sí hay ya gente que se dedica a gestionar residuos en cantidades grandes, que ellos mismos le reciben residuos a Dos Pinos, a cervecería, gente grande que ya ellos hacen procesos de compostaje muy, digamos que muy groseros, que mentira que se ponen a medir la cantidad de carbono con la cantidad de nitrógeno o qué tanto metano estoy produciendo, pues no son tan detallistas, sin embargo sí hay algunos. Nosotros empezamos el año pasado una instalación para procesarlo de nosotros, estamos agrandándola para empezar a procesar ya residuos que vengan de afuera y sobre todo materiales de empaque que vengan de afuera. Y a nivel comunitario hay algunas, son pocas, como les digo aquí en Monteverde hay una que ya la gente está trabajando que ya lo está trabajando en conjunto con la municipalidad, pero todavía es poco. Y en los retos que les ponía, el tema de la infraestructura para compostaje y para este tipo de tratamiento de residuos todavía es muy limitada en el país. Perfecto, sí, está complicado eso, ¿verdad? Porque también si uno compra, por ejemplo, un producto
que tenga, digamos, este material compostable, pero solamente industrial, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde lo desecha uno? ¿Verdad? María Lourdes puso Ok. aquí un comentario, perdón, nada más para decir que ella sí ha puesto en su compostera, no sé cómo se dice, de la casa, vasos, tapas, transparentes, pajillas y platos, y todo se ha destruido en menos de un año, dice. Pero ciertas Sí, cosas, ¿verdad?, que son de compostaje industrial es muy complicado. ok, lo que nosotros estamos intentando es cada cliente nuevo que tomamos, nosotros le ofrecemos de alguna manera la opción de poderle recoger sus residuos. Entonces, por ejemplo, aquí nuevamente sigo Monteverde, Ujú. ok, aquí lo que hicimos fue buscarnos una distribuidora local, es una distribuidora de productos de limpieza que se llama BioVerde, que ellos estuvieran comprometidos con el proyecto. Como aquí ya el tema de sostenibilidad es muy generalizado, entonces ya todo el mundo lo entiende bastante y ellos saben que esto a nivel comercial tiene un valor súper importante. Entonces, lo que estamos armando con ellos es que ellos, cuando ellos van y le dejan los empaques al hotel, de una vez el hotel le guarda los empaques que ya fueron utilizados, se los devuelve a BioVerde y BioVerde es la que se encarga de llevarlos al centro de compostaje. Ahora vamos a estar, y de una vez les hago el comercial, vamos a colocar uno en la entrada de Heredia, va a haber otro en Escalante y estamos definiendo otros dos que ya son socios comerciales que estamos poniendo en el gran área metropolitana que van a tener la exhibición de nuestros empaques y la gente pueda comprar nuestros empaques ahí. Pero lo que estamos tratando es que estos sean puntos de economía circular. Entonces, ahí la gente vende empaques, pero también todos los empaques que compran de nosotros pueden llegar a dejarlos ahí una vez que fueron utilizados. Aquí cuando nosotros llegamos a dejar los pedidos de empaques, ellos nos devuelven los que ya fueron utilizados. Ojo que aquí hay un tema de inocuidad que es clave y sobre todo en temas de industria de alimentos y en temas del camión y todo eso. Pero ya así nosotros garantizamos por lo menos hacernos responsables de todo lo que nosotros vendemos. Entonces, como les dije, el tema de economía circular es muy, muy enfocado en cómo armamos el modelo de negocio para que sea rentable y poder recuperar todo ese tipo de envases. Aquí Rodolfo nos pregunta, que yo no conozco muy bien del concepto, si vos sabes si nos puedes ayudar, dice si has pensado complementar tus acciones de energía circular con un modelo de ecología industrial. No conozco el modelo de ecología industrial, la verdad, no sé específicamente qué Sí, funcionará. Más bien si nos amplía un poquitito. sí. No sé si Rodolfo puede ampliarnos. Si no, le voy a dar la palabra a Sofía Murillo, que tiene la mano levantada. Okay. O no sé Buen si la... día, Ah, bueno, ahí está buen Sofía. día. Ujú. Es que yo no sé, aparezco como Sofía Murillo, pero soy Eugenia. Ah, ok, Okay. perfecto. Bueno, buen día, yo soy de Pérez Celedón. Tengo estudios de manejo de recursos naturales en la UNED y además de gastronomía en el INA. Ahorita estoy trabajando con una fundación acá que se llama Sembrando Agua y tengo un estrecho vínculo con promoción ambiental de la municipalidad. Bueno, mi pregunta es, bueno, para mí este tema es un poco nuevo, ¿verdad? Porque me di cuenta del tema a través de los empaques 2050. Okay. Me parece muy interesante y muy necesario aplicarlo. Evidentemente, estamos en pañales, ¿verdad? Aquí en el país en este tema. Claro. Me encantaría conocer un poco más para poder, no sé, de repente siento que sería bueno aplicarlo acá en el cantón y más bien cómo hacer para aplicarlo, irlo aplicando, porque vieras que aquí en Pérez Celedón tenemos muchos problemas con lo que es el reciclaje, porque la gente no separa bien los residuos y de ahí la municipalidad, bueno, eso es una lucha que tiene la MUNI, pero sería bueno como que la municipalidad vaya conociendo también de este tema, ¿verdad? Claro, y vieran qué interesante porque a nivel municipal son muchísimos los casos de éxito en donde se inicia con el compostaje, la reducción de costos que ellos tienen en el manejo de residuos. Entonces, aquí está mi contacto, me escribís un correo o nos escribís en Facebook o en Instagram a 2050 y de nada, y yo los contacto y de me voy para allá, me voy para Pérez.
Ahí es como está, Excelente. aquí como dice ahí, arroba 2050 CR, es la forma más fácil de contactarnos y es donde estamos subiendo información más actualizada. Muchas gracias. Pura vida. Aquí ya nos comenta Rodolfo, que a mí también me parece muy interesante, que es un modelo de integración de varias empresas vecinas que comparten recursos como energía, calor, vapor, ¿verdad? Que a unas les sobra y a otras les falta, ¿verdad? Entonces se complementan entre sí. Eso dice que es economía industrial. Que yo quería hacer como, perdón, para terminar, digamos, como con esto, que si también mi consulta, que no la he hecho, ¿verdad? Es que si has visto que si existe también como alguna como integración nacional, ¿verdad? En decir, como las empresas de alimentos, bueno, nos vamos a unir, ¿verdad? A cambiar nuestros empaques, etcétera. No sé si existe ya algo avanzado, si has escuchado de algo, tal vez que venga de CASIA o que venga de las cámaras de industria, ¿verdad? Y que busquen como esta integración para que las empresas se ayuden, pero no sé si algo ha habido de este tipo. Mira, a nivel serio no, o sea, es mínimo lo que hay, porque, Ujú. vamos a ver, no, jamás voy a hablar mal de Casia, Casia me ha dado demasiadas oportunidades, yo participo en todo lo de Casia, pero Casia también, ellos, hay una industria plástica fuerte interesada que a esto no funcione. Y a mí me pasa, o sea, que la industria plástica le sirve que no nos vaya mal. Sí, Eh, ajá. Entonces, vieras que no es fácil y no va a ser fácil y no estamos cerca. Ahora, otra de las grandes barreras es que todavía las limitantes a nivel de materiales compostables son muchas. Ujú. Todavía, por ejemplo, el principal pero que hay en este momento es que a nivel compostable las opciones de alta barrera son súper limitadas. Y en industria alimentaria la alta barrera a nosotros no fue muy fácil no fue fácil, pero pasar frutas y vegetales es viable en este momento porque las frutas y vegetales se acomodan súper bien con empaques respirables. Pero cuando vayamos a snacks, cuando vayamos a otras industrias, cuando vayamos a cárnicos, aquí no nos sirve. Aquí necesitamos generalmente altas barreras. Entonces, a nivel de tecnología, a nosotros los de empaques compostables todavía nos falta bastante, todavía mucho. No estamos cerca de eso todavía hace falta bastante. Sin embargo, tampoco sí hay una oportunidad para empezar a generar mayor acercamiento entre empresas que les interese este tipo de iniciativas. Ok, ¿cómo era otra vez el modelo de ecología industrial? Vieran que eso es súper interesante porque había ido a un curso, que no me acuerdo cómo era el nombre del curso, pero sí se enfocaba mucho en esto, en de que una de las tendencias a futuro va a ser ver qué me sobra a mí, con qué le sobra a usted, cómo podemos hacer algo aquí o cómo podemos integrarnos a una red en donde se aprovechen este tipo de excesos y eso nos va a generar ser muchísimo más eficientes, nos va a ayudar a reducir costos. Entonces, es súper necesario y a nivel nacional no se está haciendo todavía nada así. La meta de nosotros es que esto que estamos intentando hacer en Monteverde pueda ser un modelo replicable en otros cantones del país. Perfecto. Yo creo que tenemos una última pregunta que es ¿cuántas veces se puede reciclar un envase? Un envase que está hecho en materiales reciclables, ¿se puede reciclar? No sé si sabes esa respuesta. Sí, lo que pasa es que conforme se va disminuyendo la cantidad de material virgen, se van aumentando muchísimo los retos a nivel de estética, a nivel de resistencia. Entonces, no hay una respuesta específica, sino depende de mucho del material y lo que ustedes ven es que ¿por qué cuando uno ve que dice esta botella es 30% de material reciclable y esta es un 10%? No es porque la empresa le dio la gana solo meter un 10, sino porque si se hace 100% de material reciclable, la resistencia no va a ser buena, va a tener otro montón de retos o no va a ser un plástico que es totalmente transparente, entonces ya el consumidor me lo va a rechazar. Entonces en realidad depende muchísimo del material, de qué tan eficiente fue la selección, de qué tan eficiente fue el proceso de reciclaje. Entonces ahí es donde les decía que el reciclaje también no es infinito, él tiene una serie de barreras que suceden. Sí, y ya desde, ¿cómo se llama? Como un aporte mío que yo sí he leído mucho, digamos, de la parte también de reciclaje aquí en Costa Rica, ¿verdad? Muy poco del plástico que se produce se recicla, o sea, es un porcentaje de 10, 15%, aunque muchos nosotros los mandemos a reciclar. Aquí en el país no se reciclan muchos de los plásticos, el PET que se recicla son como 3 o 4 tipos.
muchos de los plásticos que son reciclables en otros países, en este país no lo son. Entonces, aunque nosotros los mandemos a reciclar, en realidad no van a terminar siendo reutilizables, llamémoslo así, sino que van a terminar otra vez siendo desechos. Por eso es Sí. que, 2050 se ha enfocado mucho en materiales compostables, porque el reciclaje se ha visto que no es, digamos, la solución al tema ambiental. Sí, 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 lo complicado del reciclaje es eso. Y lo otro es que el reciclaje, el plástico es tan barato, pero tan barato, que eso lo hace hasta que sea inviable reciclarlo, porque es tan barato que sale más barato comprarlo nuevo que, que reciclarlo. Si el plástico fuera más caro, eso impulsaría eso impulsaría muchísimo el reciclaje. Entonces también aquí donde les digo que a nivel regulatorio lo tenemos totalmente mal. O sea, los materiales más baratos son los más malos para el ambiente. Y otra de las cosas que era importante es que cuando definamos materiales reciclables, tienen que ser reciclables en nuestro país o en nuestra comunidad o en nuestro, dependiendo del tamaño, lo que lo permita la estructura logística, pero tienen que ser reciclables ahí. Lo que no se vale es que sea reciclable en China y yo ya puedo poner el loguito al empaque y ya se me vende porque yo ya tengo empaque en verde, ¿no? O sea, en realidad no, va muchísimo más allá. Pero hay una palabra, una pregunta que no respondí, que la vi que me parece que es importantísima de por qué es más caro la producción de envases compostables que los envases reciclables. No Aquí la hay una vi, buena sí. Aquí hay una buena noticia, en realidad, que es que a nivel teórico, el PLA en un futuro debería poder competir con el plástico. ¿Qué es lo que pasa? En este momento son principalmente dos cosas. Una es que la cantidad de empresas produciendo PLA son nada más, no sé, como 3, 4 en el mundo. Son muy pocas. Se están haciendo un montón porque la demanda ha estado subiendo muchísima, pero digamos que la principal barrera es que el PLA en este momento todavía es muy escaso y como todo material escaso, eso por oferta y demanda, eso hace que el precio se vaya para arriba, y lo otro son economías de escala, porque los materiales compostables es el 1% de la producción total de empaques, de materiales. Entonces, por simple economía de escala, lo que se hace en mayor cantidad se puede hacer muchísimo más económico. Bueno, les pido por favor a todos los que están todavía como participantes que por favor me llenen la encuesta de evaluación de la charla. Está ahí el link, se los puse ahí de último. No tienen que quedarse, nada más es abrir el link y llenar la evaluación, y agradecerle a José por todo este tiempo, su charla verdaderamente interesante. A nosotros como escuela, ¿verdad? Nos interesa empezar como a formarnos un poco más en este tema, entonces también si tenés recomendaciones, si quieres volver a participar, etcétera, ¿verdad? Aquí hay comentarios de que muy buena charla, que muchas gracias. Y sí, Perdón, discúlpeme que hasta ahora veo que hay un paño ahí guindado, es que estoy en el cuarto del hotel. en el hotel. Discúlpeme la falta de seriedad. Yo no lo había notado, si no hubieras dicho es capaz que no, yo creo que nadie lo hubiera visto. Bueno, pero entonces muchísimas gracias, y si no hay ninguna duda, entonces creo que terminamos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. El link está aquí, pero voy a volverlo a poner. Por favor, en serio, evalúen los que se quedan, porque en serio, a veces tenemos apenas como 3 evaluaciones. Profe, no sé si es que se lo está mandando por privado a alguien, pero a mí no me sale. No se ve el link. Sí, no está llegando, Adrián. Qué risa, dice everyone. No está llegando. Ven, tenían que decirme. Ahí lo Ahora ven, sí. ya. Ahora, sí, ahora sí. Sí. Le estaban enviando a todos en el waiting room y ahí no había nadie. Es que decía everyone y yo pensé que everyone eran todos, y no, con razón. Me voy a quedar a ver si pueden coger los que terminen de evaluar. Rodolfo, yo no sé si usted está ahí y me escucha, pero que aquí usted nos puso como esto, que podríamos conversar de ecología industrial.
¿Usted de dónde es? ¿Podría tal vez contactarnos con nosotros y tal vez sí podríamos hacer como una charla de ese tipo? Es la única. Voy a guardar su contacto para que nos quede, porque sí es muy interesante en realidad para nosotros ese tema en alimentos. No sé si a ustedes sí le interesaría participar como una charla de ese tipo aquí, de estas que estamos como generando para estudiantes. Tranquilo, yo lo estoy leyendo ahí en el... Perfecto, entonces sí, yo creo que nosotros nos podríamos contactar. Y muchísimas gracias. Estamos, ¿verdad, Pedro? Yo creo que si alguien más necesita más Sí, tiempo, Adriana, tal vez para que lo pongan ahí en la agenda el 21 de octubre a las 11 de la mañana, el ingeniero Walter Araya también va a hacer una charla relativa al tema de la gestión de los entornos que están relacionados con más que todo en la parte de gestión administrativa y economías circulares, para que lo apunten ahí. Ya después vamos a llegar a hacer la invitación también. perfecto. Muchas gracias y los que escucharon la noticia. Ok, estamos. Entonces, yo no, se me olvidó cómo se llamaba Sofía Murillo porque no tenía ese nombre, pero si se pone, digamos, detrás de las comunicaciones de la Escuela de Tecnología de Alimentos, entonces Eugenia Galera, vamos a también tener charlas de ese tipo por si le interesan. Bueno, voy a cerrar la Sí, se sesión. anuncian en la Muchas página gracias. de la escuela, ¿verdad? Exacto. Gracias. En la página de la Escuela de Tecnología de Alimentos, exacto. Gracias, excelente. Ok, perfecto. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a todos.